Buenos días, mi nombre es María Fernanda Quiroz, soy estudiante de Ingeniería de Materiales de la Universidad Simón Bolívar y hoy les voy a explicar un poco acerca del compost. El compost, mejor conocido en español como composta, es un producto obtenido a partir de la degradación de productos orgánicos, de manera industrial o natural que suele ser utilizado como fertilizante en la industria agrícola desde hace muchísimos años. Antes, la mayoría de los desechos del sector ganadero, entre ellos el estiércol, los residuos de comida y los de pasto, eran dirigidos a los campos, para fertilizar los suelos y obtener mejores frutos por parte del sector agrícola. Luego estos sectores se fueron reubicando, de modo que cada vez quedaron más lejos y el traslado del material se volvió un poco complicado. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo se sigue practicando esta producción de compost para la fertilización de suelos. En las últimas décadas, la población mundial ha ido creciendo a pasos agigantados, y de igual forma lo ha hecho la cantidad de residuos que producimos, en especial los de los plásticos que conforman prácticamente todos los empaques de lo que hoy consumimos. Estos residuos se acumulan en basureros, vertederos o incluso en los mares, que cada vez se ven más contaminados por acción del hombre. Esta problemática ha generado preocupación y conciencia en las comunidades, por lo que cada día se invierte más en el estudio de nuevos materiales que sean amigables con el medio ambiente y que además sean compostables. Antes de profundizar más en el tema del compostaje, es importante aprender a utilizar correctamente varios conceptos que solemos confundir. Primero, un biomaterial. Un biomaterial o específicamente un bioplástico es un polímero que se sintetiza de manera natural, es decir, es sintetizado a través de plantas, animales o seres vivos. Sin embargo, el proceso de degradación de estos materiales no es necesariamente amigable con el medio ambiente. Por el contrario, puede ser similar al de cualquier polímero proveniente de combustibles fósiles, que resulta bastante contaminante. Materiales reciclables. Los materiales reciclables son aquellos que luego de haber cumplido su función, se pueden recolectar y someter a una serie de procesos físicos, químicos y mecánicos que hacen que se reinserten en la producción en forma de materia prima, ya sea formando un producto nuevo en su totalidad o en alguna proporción. Un material degradable. Un material o plástico degradable es aquel que sufre un cambio significativo en su estructura, bajo condiciones ambientales específicas, lo que resulta en la pérdida de algunas de sus propiedades. Debemos tener en cuenta que no hay ningún requisito de que el plástico deba degradarse en un tiempo corto, que no produzca residuos o que lo haga a través de microorganismos. Un material biodegradable. El plástico biodegradable es un plástico que se degrada bajo la acción de microorganismos naturales, como lo son las bacterias y los hongos, durante un periodo de tiempo cualquiera. Aquí también es importante tener en cuenta que no aplica un lapso de tiempo mínimo y que el concepto no hace referencia a los residuos tóxicos que generalmente producen los materiales al descomponerse. Estos dos últimos conceptos de biodegradabilidad y degradabilidad suelen ser utilizados como publicidad engañosa por parte de las grandes empresas para confundir a los consumidores y hacer que adquieran un producto pensando que es amigable con el medio ambiente cuando en verdad no lo es. Ahora vamos a entender qué son los materiales compostables. Según la American Society for Testing and Materials, ASTM por sus siglas en inglés, un plástico debe cumplir con tres criterios para considerarse compostable. Primero, debe biodegradarse. Significa que debe descomponerse en dióxido de carbono, agua y biomasa y lo debe hacer además al menos a la misma velocidad que lo hace la celulosa. 2. Debe desintegrarse. El material se debe volver indistinguible dentro del compost. Debe ser totalmente invisible e eliminado. Por último, el material no debe producir ningún tipo de residuo tóxico al ser degradado. Por esta razón es que el compost puede favorecer el crecimiento de las plantas y funcionar como fertilizante. Ahora que sabemos un poco más acerca de los materiales, vamos a hablar acerca del compostaje. El compostaje es un proceso de fermentación aeróbico de productos en estado sólido mediado por microorganismos, como bacterias y hongos, a través del cual diferentes materiales orgánicos se transforman en compuestos más estables. Este proceso puede ser llevado a cabo en casa o a escala industrial. El compostaje casero consiste en acumular los desechos orgánicos, principalmente los residuos de las comidas producidas en casa, y acumularlas en un compostero.
Es importante no incluir en estos desechos ningún tipo de restos de carne. Luego, entre 6 y 8 meses de alimentación constante de ese compostero, se iniciaría la recolección del compost, que puede ser utilizado como fertilizante para los jardines. El compostaje industrial. Este es un proceso un poco más complejo ya que tiene lugar en plantas de compostaje y debe llevar condiciones específicas y controladas para la correcta degradación de los materiales. Por ejemplo, la temperatura, la humedad y la aireación. Generalmente se manejan temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados y constantemente se debe rociar con agua y con aire para fomentar la descomposición. Estas condiciones son muy importantes ya que de no hacerse, los desechos se intentarían pudrir en lugar de descomponerse. Durante el proceso, los microbios y las bacterias y los hongos y sus enzimas son capaces de digerir las estructuras de las cadenas de los polímeros como fuente de nutrición. Las industrias que se dedican al compostaje han desarrollado un proceso que consta principalmente de 4 etapas. Primero está la zona de recepción. Es una superficie suficientemente amplia, debidamente habilitada e impermeabilizada, donde de forma disciplinada y ordenada se acogen los distintos tipos de materias primas. Se analizan, se clasifican y luego pasan a la zona de fermentación. Esta es la zona de compostaje expresa, donde se disponen las materias primas mezcladas de forma homogénea y donde se produce el proceso de transformación. Es la zona donde se hacen los montones para que composten y se degrade la materia orgánica, llegando a producir de forma natural temperaturas que pueden llegar a los 70 grados centígrados. Luego viene la zona de maduración. Esta es una zona impermeabilizada donde se deja reposar el compost, luego de haber llegado a la temperatura antes mencionada. Finalmente se remueve periódicamente con el fin de oxigenarlo y que los microorganismos no fallezcan asfixiados. Por último, tenemos la zona de almacenamiento, que como su nombre lo indica, es una zona habilitada para almacenar el producto final, que es depositado en esta zona después de un proceso de 5 o 6 meses. A nivel industrial se realiza la suplementación del compost con nutrientes y en algunos casos pueden agregarse intencionalmente microorganismos para acelerar el proceso que cumplen estos en su transformación durante el compostaje. El nitrógeno es el nutriente inorgánico más requerido por las plantas y microorganismos. Este se utiliza para la síntesis de ácidos nucleicos, ácidos aminoácidos, amidas, proteínas, nucleótidos, coenzimas, entre otros, por lo que se considera el factor más limitante para el crecimiento de una planta. Es conocido que la atmósfera contiene aproximadamente 78% de gas nitrógeno. Sin embargo, los organismos eucariotas, como las plantas y los animales, no pueden usar este elemento, ya que carecen de los mecanismos para hacerlo. Por el contrario, las bacterias sí tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, así como la capacidad de oxidarlo en forma asimilable por las plantas, ya que estas solo absorben el nitrógeno en formas inorgánicas. En particular, asimilan el nitrógeno amónico en un grado inferior y el nitrógeno nítrico en un mayor grado. Para hacer que el compost contenga las concentraciones adecuadas de nitrógeno para el crecimiento de las plantas, se puede complementar con fertilizantes químicos nitrogenados. El fósforo. El fósforo es un elemento importante para el crecimiento y desarrollo celular, ya que es el responsable de la síntesis de fosfolípidos, coenzimas y nucleótidos, entre otros metabolitos. Este elemento también es necesario para formar ADN, ARN y ATP. El fósforo es el segundo elemento limitante para los cultivos después del nitrógeno. De hecho, la deficiencia de fósforo es la principal limitación para la producción agrícola en todo el mundo. El potasio. Al igual que el nitrógeno y el fósforo, el potasio es uno de los principales macronutrientes que la planta necesita para desarrollarse de manera correcta. Lo necesita para sus procesos biológicos. Por eso este elemento desempeña un papel crucial, ya que desarrolla enzimas, coenzimas, la síntesis de proteínas y la fotosíntesis. Por lo tanto, una alternativa para aumentar los niveles de potasio en el compost es la adición de materia prima rica en potasio, como lo son las cáscaras de plátano. Los microorganismos son cruciales para la transformación y la migración de los nutrientes, tanto en el suelo como en el compost. Por lo tanto, el estudio de bacterias y hongos presentes durante las diferentes fases del compostaje es esencial para llevar a cabo la suplementación del compost con nutrientes. Durante este proceso existen diferentes bacterias que contribuyen a la transformación del nitrógeno, así como hongos y bacterias que favorecen la solubilización del fósforo y del potasio. Lactinobacteria.
La importancia de esta bacteria radica en el proceso de compostaje debido a su capacidad para crecer a altas temperaturas y degradar compuestos complejos. Estos grupos bacterianos son cruciales durante la fermentación. Esta fermentación se lleva a cabo en medios sólidos en condiciones aeróbicas y alcalinas y la actinobacteria logra la conversión del carbono disponible en estas condiciones. Microorganismos transformadores de nitrógeno. Los principales microorganismos que transforman el nitrógeno durante el proceso de compostaje son bacterias descomponedoras, bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico y bacterias nitrificantes que oxidan el amonio a nitritos y nitratos. Microorganismos solubilizadores del fosfato y del potasio. Estos microorganismos solubilizan el fosfato y el potasio para que las plantas durante el crecimiento sean capaces de asimilarlos y el compost se convierta en un excelente fertilizador. Actualmente estas son solo algunas de las empresas especializadas en practicar el compost y se encuentra Geociclos en Chile, Compost Segria en España y Earthgreen en Colombia. Sin embargo, existen muchas otras que no les menciono en esta presentación. Así como el compost, es necesario seguir creando alternativas para conservar los recursos de este hermoso planeta y disminuir el daño que constantemente le estamos haciendo. Muchas gracias.